Oremos. Padre Santo, te damos gracias nuevamente por el gran regalo y el privilegio que nos das de ser tus hijos y tus hijas, por el gran honor que nos das de venir a este santo lugar en tu santo día para adorarte como nuestro Dios creador, como nuestro Dios redentor y como nuestro Dios que nos santifica. Y Padre, en este momento venimos a estudiar tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija y nos lleve con tu cuidado y tu protección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, familia, como hemos estado haciendo durante esta semana, hemos estado estudiando el mensaje final de Dios a la tierra, el último llamado, la última amonestación que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y se conoce como el Evangelio Eterno, el mensaje de los tres ángeles. Y durante esta semana hemos estado desglosando el primer ángel de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Pero hoy vamos a comenzar con el segundo y el tercer ángel, porque el segundo y tercer ángel nos dice, de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, que no adoremos a la bestia, que no adoremos a la imagen de la bestia, para que no recibamos la marca de la bestia y que no nos quedemos en Babilonia, porque Babilonia va a caer. Así que en ese estudio que estamos haciendo sobre este asunto nos preguntamos entonces, ¿qué es la bestia de Apocalipsis? ¿Qué es la imagen que Apocalipsis nos advierte que se va a levantar en el tiempo del fin? ¿Y qué es eso de Babilonia? Como ya lo hemos estudiado, se conoce como la ramera de Apocalipsis. Pues en esta mañana, familia, vamos a estudiar una profecía que es una de mis profecías más favoritas, mejor digamos. Es una de mis profecías favoritas porque nos enseña un principio especial, nos enseña un principio único que no puedes encontrar en ningún otro libro en el mundo, que no puedes encontrar en ninguna otra parte. ¿Y qué es esto? Son lo que le llamamos las profecías de la Biblia. Y mira lo que dice en Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10. Acuérdese de los primeros sucesos de la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay ¿qué? No hay otro. Dios dice, nada hay semejante a mí. Ahora, ¿por qué Dios dice que no hay nadie como Él, que nada hay semejante a Él? Él lo explica. Porque yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy por a conocer por anticipado lo que aún no ha. En otras palabras, a mí me encanta este versículo porque Dios pone su carácter en tela de juicio. Dios pone su reputación en tela de juicio. Y Dios dice, miren, yo soy Dios y no existe otro ser en el universo como yo. Nada ni nadie hay semejante a mí. ¿Por qué? Porque yo anuncio las cosas antes de que sucedan y doy a conocer por anticipado lo que aún falta por acontecer. ¿Están conmigo? En otras palabras, Dios dice, ponme a prueba. Pruébame por medio de las profecías. Pruébame por medio de las profecías y yo le voy a mostrar algo por medio de las profecías. Yo le voy a mostrar a ustedes que yo soy Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el único que conozco el futuro. Yo soy el único que sabe lo que va a pasar y por medio de las profecías yo les revelo. Familia, no hay ningún otro libro en la historia. Ni ningún libro, ni el Corán, ni ningún libro de Krishnamurti, ni ningún libro de nadie en el mundo, familia, que contenga las profecías que tiene la Biblia. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Nada hay semejante a este libro, porque este libro viene de Dios y Dios nos dice, ponme a prueba por medio de las profecías. Y esta profecía que vamos a estudiar en esta mañana, familia, ha convertido a ateos, ha convertido a personas que no creen, ha convertido a personas que dudan de que Dios es Dios. Y por eso me encanta esta profecía que vamos a estudiar en esta mañana. Y esta profecía yo le llamo la llave maestra de Apocalipsis, porque es la profecía que nos va a ayudar a entender y a abrir el mensaje referente a la bestia, a la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Le hago una pregunta, si Dios nos dice y nos advierte sobre Babilonia, la bestia, la imagen de la bestia y la marca de la bestia, ¿será que Dios nos va a decir entonces, bueno, aquí están advertidos, ahora arréglense ustedes para que ustedes averigüen qué es? No, Dios no es así, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Si Dios nos advierte es porque Dios por medio de su palabra nos va a dar una clara y precisa definición y explicación de lo que son estas cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde empezamos, familia, entonces? ¿Dónde es la llave maestra de Apocalipsis? Se encuentra en Daniel capítulo 2. Vayan conmigo, por favor, a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, familia, es esta profecía por excelencia que yo le llamo la llave maestra. Y me encanta porque siempre que me encuentro con una persona que se profesa ser ateo o agnóstico, yo siempre lo llevo a la profecía de Daniel capítulo 2. Amén. Lo llevo ahí porque recuerda que ellos no creen
en las manifestaciones sobrenaturales, pero cuando tú estudias y tú lees este capítulo, tú no puedes decir más que de dónde viene una información tan exacta sobre los eventos futuros. Daniel capítulo 2 va a empezar nuestro estudio. ¿Cuántos están ahí? Amén. Dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue ¿qué? Se le fue el sueño. Ahora, ¿quién es Nabucodonosor? Nabucodonosor es el rey ¿de qué nación? ¿De qué imperio? De Babilonia, ¿verdad? Y dice aquí que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Familia, la historia enseña y está confirmado que el segundo año del reinado de Nabucodonosor fue aproximadamente el año 605 antes de Cristo. ¿Qué año? El 605 antes de Cristo. En otras palabras, esta profecía se dio hace ¿cuántos años aproximadamente? 2600 años. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? 2600 años. ¿Por qué recalco la fecha? Vamos a ver exactamente por qué le recalco la fecha. Sigue diciendo, versículo 2: hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y le dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si me muestran el sueño y la interpretación, si no me muestran, perdón, el sueño y la interpretación, serán hechos ¿qué? Pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares o en ruinas. Pero si me muestran el sueño y su interpretación, recibirán de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis ¿qué cosa? Dilaciones, excusas, ¿verdad? Engaños, mentiras, porque veáis que el asunto se me ha ido. Si me muestran el sueño, una sola sentencia, si no me lo muestran, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararán respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podáis dar su interpretación. Entonces el rey tuvo este sueño terrible que le perturbó la vida, que le perturbó el espíritu. ¿Y qué dice la profecía? Entonces él buscó a sus consejeros, a todos los de su gabinete, a los caldeos, a los astrólogos, a los magos, a los que leen las cartas, a los astrólogos, a toda esta gente que supuestamente conoce el futuro y que conoce y leen las estrellas y todo este asunto. Y él los mandó para que le dijeran exactamente cuál era el sueño, porque estaba muy perturbado. Pero claro, ellos no sabían el sueño. Y que él le dijo al rey Nabucodonosor: no solamente me tienen que dar la interpretación, me tienen que dar el sueño. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor pregunta: ¿sabía o no sabía que estos eran un montón de sinvergüenzas? ¿Sabía o no sabía? Él mismo lo dice ahí, ¿verdad? Yo sé que si les digo el sueño, ustedes se van a inventar una interpretación. No. Para que me muestren, me tienen que dar las dos. Y si no, ¿van a qué? Van a morir, ¿verdad? Por asunto de tiempo, no vamos a leer todo el asunto. Usted lo puede leer, se lo voy a dejar de tarea. Y dice ahí que antes de llevar a cabo la sentencia, fueron a donde estos cuatro muchachitos hebreos que estaban siendo preparados en los asuntos del reino de Babilonia, cuatro príncipes que habían salido de Jerusalén, que habían sido hechos eunucos y estaban entonces preparándolos en la cultura y en la educación babilónica. Y estos cuatro muchachos, entonces entre ellos estaba Daniel. Fueron también a llevarlos porque aunque ellos no estaban en esta reunión inicial, la Biblia dice que ellos también iban a caer en la enredada, como decían, iban a ser muertos. Pero, ¿qué le dijeron? El muchacho Daniel le dijo: mira, danos un tiempito, ¿verdad? Le dijeron a Arioc: danos un tiempito para preguntarle al Señor por este sueño y su interpretación. Y fueron a donde el rey le dio un tiempo para que pudieran entonces buscar la respuesta. Y gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que Daniel y los otros tres muchachos oraron al Señor, duraron toda la noche con el Señor y el Señor se los reveló. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso. ¿Por qué digo eso? Porque le hago una pregunta. Si a usted le dice que lo van a matar mañana, ¿usted va a dormir bien? No, usted no va a dormir bien, ¿verdad? Ahí dice que esos muchachos se fueron, se pusieron de rodillas, le oraron al Señor. Y el Señor contesta las oraciones de sus hijos. Amén. No siempre es la respuesta que nosotros queremos, pero siempre nos responde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál fue la respuesta y qué fue lo que sucedió? Pues interesantemente, vayan conmigo por favor al versículo 24.
Dice, después de estos fue Daniel y Arioc, al cual el rey había puesto por matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Beltasar: ¿podrás tú hacerme el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, no sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ni los que leen las cartas, ni los horóscopos, ni Anita Cassandra, ni Walter Mercado, ninguno de ellos le puede revelar al rey su sueño. Pero sí hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer cuando, en los últimos días o en los postreros días. En otras palabras, este sueño que Nabucodonosor recibió de Dios, ¿qué revela? Revela la historia hasta el final de este mundo. ¿Están conmigo? Hasta los postreros días, hasta el final de la historia de este mundo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, versículo 31, empezamos. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran ¿qué? Una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era ¿de qué? De oro fino. Su pecho y sus brazos ¿de qué? De plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte ¿de qué? De barro cocido. Paremos ahí un momento. ¿Están conmigo? Vamos a parar un momento y vamos a mirar esta imagen o este ídolo que fue lo que Dios le reveló a Nabucodonosor en su sueño. Es una gran imagen o un gran ídolo. En hebreo la palabra para ídolo, imagen, es la misma. Entonces tenía cabeza de oro, pecho de plata, torso de bronce y piernas de hierro, y los pies ¿de qué? Una unión de hierro y de barro. Ahora, tres observaciones inmediatamente que podemos hacer de esta imagen o de este ídolo. ¿Qué está pasando con el valor de los metales? Oro, plata, bronce, hierro. ¿Qué está pasando con el valor? Está disminuyendo el valor, ¿verdad que sí? Está disminuyendo el valor. ¿No dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 14, que el amor de muchos se irá enfriando? Eso es lo que está diciendo. ¿Que qué va a pasar? Que las cosas irán empeorando. A la misma vez, cuando miramos los metales, podemos mirar que otra interpretación es que ¿qué está pasando con la fuerza de los valores? Se está poniendo más fuerte, ¿verdad que sí? Lo que está diciendo la visión es que el mal irá ¿qué? Fortaleciéndose. A medida que el amor se vaya enfriando, la maldad se irá fortaleciendo hasta el tiempo del fin. Y la tercera observación que podemos hacer de este sueño es que lo que se supone que sea la parte más fuerte de esta estructura es la parte más débil, porque ¿qué está unido en los pies? Hierro y barro. Pregunta, ¿el hierro y el barro mezclan? No. O sea, lo que vamos a ver es que los pies representan el peor momento en la historia de la humanidad, justo antes de Dios concluir con él. ¿Están conmigo? ¿Cuántos que dicen amén? Versículo 34, sigamos leyendo. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano humana, e hirió a la imagen. ¿En dónde? ¿En dónde hirió a la imagen? En los pies, de hierro, de barro cocido, y los desmenuzó. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó ¿qué cosa? Toda la tierra. Versículo 36 dice así: este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya sabemos que cada uno de estos metales y todo lo que está representado, 4 metales, unos pies unidos de hierro y de barro, pero luego viene una gran piedra que no es contada con mano humana. Lo que quiere decir es que no hay intervención humana, y pega en los pies y destruye esta gran imagen, y de esa piedra se levanta un gran monte. ¿Están conmigo? Ahora, familia, como sabemos, nosotros no le damos nuestra propia interpretación a las profecías, sino que las profecías se interpretan sola. La Biblia es su propio intérprete. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, entendiendo primero esto, que ¿cuántas? Ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación humana. Yo no puedo venir a interpretar esto como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me enseñaron o como a mí se me antoja, como me conviene. Yo tengo que dejar que la palabra de Dios sea su propio intérprete. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso, porque esto hace de mi trabajo un trabajo muy fácil. Ahora, empecemos ahora a dejar que la misma Biblia nos explique qué representan cada uno de estos metales. Porque recuerda, esto tiene que ver, este sueño o esta visión o esta profecía, con el fin de este mundo. Dice así en Daniel capítulo 2, versículo 37. Ahora Daniel va. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué decimos amén? Porque yo no tengo que venir a tratar de venir qué será lo que representa la cabeza de oro, como mucha gente trata de hacer, y tú vas a internet y mucha gente habla en disparate. Familia, la misma Biblia dice claramente que la cabeza de oro representa ¿a quién? Al rey Nabucodonosor, que es el rey de ¿dónde? El rey de Babilonia. Así que el cabeza de oro está representado por el reino de ¿qué? Por el reino de Babilonia. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos leyendo. Dice el versículo 39. Y después de ti se levantará otro ¿qué? Otro reino. En otras palabras, esto nos confirma que cada uno de estos metales representan reinos o imperios. ¿Están conmigo? El primero de ellos, ¿cuál fue? Babilonia. Sigue diciendo, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Versículo 40, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Vamos a parar ahí. Aquí, así que familia, tenemos 4 metales y esos 4 metales están representados por 4 reinos o por 4 imperios. Ya sabemos quién es el primer reino. El primer imperio representa al reino de Babilonia. Así que la pregunta es entonces, ¿cuál será el próximo reino o el reino que siguió? Antes de eso vamos a ver que en el año 605 antes de Cristo, que fue aproximadamente cuando se dio este sueño, Babilonia venció a los egipcios y a los asirios en la guerra de Carquemis para convertirse en la superpotencia mundial. En ese momento, cuando Babilonia vence, es que se convierte en esa superpotencia mundial. De hecho, el rey Nabucodonosor o Babilonia es la superpotencia del mundo. Eso mismo es lo que dice Dios. Le dijo, tú eres ¿qué? Rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Terrenalmente amando, él era el rey más poderoso y Babilonia era el imperio más fuerte y poderoso sobre la tierra. Pero ¿qué sucede? Que la historia enseña que el reino, el imperio de Babilonia iba a llegar a su fin. Y eso mismo es lo que dice la profecía, porque dice ahí que después de ti se levantará un reino de plata. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que antes de Babilonia caer, ya Dios le había dicho, tú vas a ser conquistado por otro reino, un reino de plata, y luego va a venir un reino de bronce, y luego va a venir un reino de hierro. Ahora la pregunta es, ¿qué es ese reino de plata que conquistó al reino de Babilonia? Pues familia, nuevamente solamente tenemos que dejar que la Biblia nos explique cuál es ese reino de plata que vino después de Babilonia. Y se van conmigo a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 nos explica cuál fue el reino que conquistó al reino de Babilonia. Nuevamente le voy a dejar el capítulo 5 de tarea para que usted lo estudie por asunto de tiempo. Pero en este sueño aquí está Belsasar. ¿Quién es Belsasar? Belsasar es el nieto de Nabucodonosor. Y este sueño del capítulo 5, familia, en esta explicación, en esta historia del capítulo 5, nos explica que Belsasar era un poco arrogante, ¿verdad? Era un poco rebelde y él se creía el cheche de la película. No sé si le dicen así, ¿cómo le dicen en México? Se creía el galán de la película, ¿verdad? Se creía el más que manda. Y él vino y hizo esta gran fiesta en Babilonia, porque Babilonia era inconquistable. Las paredes de Babilonia eran demasiado gruesas, el ejército muy poderoso, y encima de eso, si alguien trataba de sitiar a Babilonia, el río Éufrates corría debajo de Babilonia, por lo tanto ahí se podían quedar y seguían comiendo y comiendo y comiendo y nada les iba a pasar. Pues este Belsasar hizo una gran fiesta, el sinvergüenza y en esta gran fiesta todas las concubinas, todos los gobernantes, toda la gente, Babilonia estaba de fiesta porque era inconquistable. Y él vino y estaban bebiendo, haciendo de todo las sinvergüenzadas que se pueden hacer. Pero él cometió un error muy grave. Y el error que cometió muy grave, según Daniel capítulo 5, fue que en medio de la borrachera y en medio de la orgía, él sacó los vasos
y los utensilios que pertenecían al santuario de Dios. Y agarró algo santo para darle un uso común. Eso es una advertencia para nosotros, ¿verdad? Mucho cuidado. Si usted quiere andar en las cosas del mundo y andar en las berracheras y en las fiestas y andar en todas las sinvergüenzadas del mundo, hágalo, pero no juegue con las cosas de Dios. No juegue con las cosas de Dios. ¿Y qué sucedió? Versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Ahora Daniel le habla a Belsasar. Ya Daniel no es un muchachito como en Daniel 2, sino ahora ya es un señor de mayor edad avanzada. Y Daniel le dijo: y tú, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de ¿qué, familia? De plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Le hago una pregunta: ¿de dónde sacó esos elementos? De la visión de su abuelo. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo Belsasar? Se estaba burlando de Dios. Se estaba burlando. ¿Qué imagen de cabeza de oro y pacho de plata? ¿Qué es eso? Vamos a adorar estos ídolos y estas imágenes. ¿Están conmigo? Dice: al Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel le dice: mira, tu abuelo se humilló ante Dios. Tu abuelo reconoció al Dios de los cielos y tu abuelo va a estar en el reino de los cielos. Pero tú eres un sinvergüenza. Y tú, a pesar de todo el éxito que tuvo tu abuelo, que Dios le dio, y todo lo que le pasó, a pesar de eso, tú nunca lo honraste, sino que peor que eso, estás desacrando las cosas santas de Dios. Versículo 24. Y en ese momento de su presencia fue enviada la mano de Dios que trazó esta escritura. ¿Y qué decía? Mene, Mene, Tekel, Uparasim. Familia, en ese momento, en medio de la gran fiesta, en medio de la gran orgía, salió el dedo de Dios y escribió Mene, Mene, Tekel, Uparasim, y la fiesta se acabó. Dice la historia que las rodillas de Belsasar empezaron a temblar y se orinó encima, me imagino, de miedo. ¿Y qué pasó? Versículo 26. Ahora Daniel le da la interpretación de lo que dice eso. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado ¿a quiénes? A los medos y los persas. Ahora, ¿quiénes son los medos y los persas? Bien sencillo. Los medos y los persas eran dos reinos separados que se unieron. ¿Con qué propósito se unieron? Para conquistar a Babilonia, porque Babilonia era muy poderosa. Y enseña la historia, confirmado por la Biblia, que en esa noche, en medio de esta gran fiesta y orgía, mientras Babilonia estaba de fiesta y todo el mundo estaba así, de sinvergüenzada, el ejército de los medos y los persas estaba afuera. Los ingenieros de los medos y los persas desviaron el río Éufrates, y se desviaron el río Éufrates. ¿Qué pasó con el nivel del río? Descendió, y al descender el río Éufrates, el ejército de los medos y los persas, ¿qué hizo? Se metieron por debajo de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Conquistaron y destruyeron a Babilonia. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que ya encontramos el reino de plata que vino después del reino de Babilonia, que conquistó al reino de Babilonia, y ese es el reino de los medos y los persas. Pero tenemos un problema, que la profecía también enseña que después del reino de plata iba a venir ¿qué? Otro reino ¿de qué? De bronce, ¿verdad que sí? Así que ya tenemos Babilonia y Medo-Persa. La historia enseña que el imperio de Medo-Persa cayó aproximadamente en el año 331. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese reino de bronce que conquistó? Porque si miramos la profecía, cada uno de estos metales se está conquistando. ¿Cuál fue el imperio que conquistó al imperio de los medos y los persas? Pues nuevamente el libro de Daniel nos lo explica. Vayan conmigo a Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, familia. Y en Daniel capítulo 8 tenemos nuevamente ahora a Daniel recibiendo una visión. Y esto ocurrió aproximadamente en el año 550. Y dice que Daniel, mientras estaba en visión, tuvo un sueño y vio algo muy interesante. Mira lo que dice en el versículo 3. Daniel 8:3. Dice Daniel: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así que ¿qué había aquí? ¿Un qué? Un carnero. ¿Cuántos cuernos tenía el carnero?
Dos. ¿Y qué pasaba con los cuernos? Que un cuerno era ¿qué? Un cuerno era más alto que el otro, pero dice ahí que con el paso del tiempo el que estaba más alto cayó y el otro subió. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero miren lo que dice el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente o del lado del oeste sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo ¿qué le hizo? Lo hirió. En otras palabras, Daniel ve estas 2 bestias que están batallando, el carnero y el macho cabrío, y ven entonces que el macho cabrío ¿qué hace? Vence al carnero. Versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, paremos aquí un momento, familia, bien interesante. Tenemos un carnero y tenemos un macho cabrío. Dice que el carnero tenía 2 cuernos. Un cuerno era más alto que el otro, pero con el paso del tiempo el segundo cuerno creció y ese carnero dominaba la tierra. Pero luego dice que vio un macho cabrío, y el macho cabrío tenía un solo cuerno, y ese cuerno grande que tenía, vino el carnero y con ese cuerno grande pisoteó y venció al carnero. Pero luego que venció, ese macho cabrío se convirtió entonces en la superpotencia mundial, pero luego ese cuerno fue quebrantado o murió, y se levantaron ¿cuántos cuernos en su lugar? 4 cuernos en su lugar. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el entendimiento sobre esta visión? Bien sencillo. Miren Daniel capítulo 8, versículo 20. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes ¿de quién? De los medos y los persas. Así que el carnero con los 2 cuernos representa a los medos y los persas. ¿Por qué un cuerno más alto que el otro y luego el otro creció? Porque cuando se unieron el imperio de las naciones de los medos y los persas, los medos dominaban a principio, al comienzo del imperio, pero con el paso del tiempo los persas tomaron dominio del imperio. Los persas son lo que nosotros conocemos hoy en día como los iraníes, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente, la nación de Irán, ellos son persas. Pero miren lo que dice el versículo 21. Y el macho cabrío que le venció es ¿quién? El rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es ¿quién? El rey primero. ¿Y cómo se conoce a ese rey primero? Alejandro el Magno, el gran emperador de Grecia. Dice Alejandro el Magno de Grecia conquista el imperio de los medios y los persas en la batalla de Arbela. ¿En qué año? 331. ¿Están conmigo, familia? A la corta edad, no había ni llegado a los 30 años y ya él era en la cabeza del imperio de Grecia. Su papá murió. ¿Y qué logró Alejandro el Magno? Alejandro el Magno logró unificar las naciones que no eran una nación, no eran un imperio, eran naciones divididas, los espartas, los ateneos y todos ellos, y los logró unir con el propósito de vencer al imperio de los medios y los persas, porque los medios y los persas estaban tratando de invadir esta área. El papá de Alejandro trató de unificarlos, pero fue Alejandro el que logró sucesivamente, y fue un genio militar según enseña la historia, y él conquistó a los medios y los persas y conquistó el mundo conocido. A los 30 años de edad ya era el rey más poderoso sobre la tierra. Increíble lo que dice la profecía. Pero ¿qué sucedió con Alejandro el Magno? Dice que el cuerno iba a ser quebrado. En otras palabras, murió. A los 33 años, familia, Alejandro el Magno murió. A los 33 años, aproximadamente en el año 323 antes de Cristo. Y dice la historia que él tenía un hijo pequeño. Pero ¿saben qué? Al hijo pequeño lo mataron. Eso también está explicado en Daniel capítulo 11. Esta historia se repita en más detalle en Daniel capítulo 11. ¿Y qué sucedió cuando murió? Capítulo 8, versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación
aunque no con la fuerza de él. En otras palabras, Alejandro el Magno dice la profecía que iba a morir este rey y se iban a levantar 4 cuernos en su lugar, aunque no con la fuerza original de Alejandro el Magno. ¿Y qué sucedió, familia? Efectivamente enseña la historia que cuando Alejandro el Magno muere, mataron al hijo y hubo una guerra entre los generales de él por obtener el control del territorio y terminaron dividiendo el imperio de Grecia en ¿cuántas partes? En 4 partes o en 4 reinos, familia, que son esos 4 reinos, esos 4 generales que se levantaron ahí en la profecía. ¿Cuántos dicen amén? Familia, esto todo está explicado decenas y cientos de años antes de ocurrir. Ya Dios lo había revelado todito. Amén. Porque esto ocurrió, familia, en el año 331, que Grecia se hace la superpotencia. Pero ¿qué sucede? Que la profecía nos dice que iba a venir un 4 reino. ¿Cuántos dicen amén? Un 4 reino, y ya sabemos, según vemos el patrón, el 4 reino iba a conquistar al reino de bronce, porque cada uno de estos reinos se están conquistando porque son superpotencias mundiales. Ahora, lo que significa es que después de Grecia, dice que venía el 4 reino de hierro, y ese 4 reino de hierro iba a ser fuerte, iba a desmenuzar y romper y deshacer con todo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el 4 reino que vino a conquistar el imperio de Grecia? ¿Cuál es ese 4 reino, familia? Pues familia, es bien interesante y bien fácil entender cuando usted mira la Biblia, la historia de la Biblia, y usted comprende esto, familia. El 4 reino es el mismo reino en el cual Jesucristo estaba cuando vino a la tierra, y es el mismo reino cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos. ¿Cuál reino es el 4 reino de hierro que conquistó a Grecia? El imperio romano, el gran imperio romano. Dice, el imperio romano conquistó a Grecia en la batalla de Pydna. ¿En qué año, familia? ¿En qué año? En el 168 antes de Cristo. Noten que estamos ahora a decenas y cientos de años antes de ocurrir todo esto. Dios les reveló que iba a venir ese 4 reino, que es el imperio romano. ¿Están conmigo? Y este es el mapa del mundo conocido, el imperio romano que había conquistado a Grecia, y era el imperio más devastador y más poderoso que ha existido sobre la faz de la tierra. Pero le hago una pregunta, porque aquí es donde se pone la cosa buena. Quizá usted no quedó muy impresionado con que, pues cualquiera puede venir y decir que hay un reino y que van a venir otros reinos a conquistarlo. Sí, es cierto. Pero quiero mostrarle la exactitud de la profecía bíblica, porque le hago una pregunta. Aquí nos explica que van a ser 4 reinos, 4 superpotencias. Pero la profecía no dice que el imperio romano iba a ser conquistado. Y aquí es donde verdaderamente la profecía se vuelve increíble, sino que aquí dice que el 4 reino, que es el imperio de Babilonia, iba a ¿qué? El imperio de Roma iba a ser ¿qué? ¿Qué le iba a pasar? Se iba a dividir, se iba a deshacer. Le hago una pregunta. ¿El imperio romano fue conquistado por alguna otra nación, otro imperio? No. ¿Qué le pasó al imperio romano, familia? El imperio romano se deshizo. Amén. Dice aquí en el año 476 después de Cristo. ¿En qué año? Miren la fecha. 476 después de Cristo cayó el último emperador romano del oeste llamado Rómulo Augustulo a manos del general Érulo Odacro, quien se constituyó rey de Roma después de varios años de lucha entre las tribus por el control del territorio. Miren esto. El lado occidental del imperio se dividió en 10 reinos. ¿Por qué esto es tan fascinante, familia? ¿Por qué esto es tan increíble? Porque si miramos la profecía, noten algo, dice que estaban esos 4 imperios y que el 4º imperio, que era el imperio romano, no iba a ser conquistado como los 3 previos imperios, sino que se iba a dividir. Primero se dividió en 2, el lado occidental y el lado oriental. Se llevaron la capital del imperio romano hacia Constantinopla. Y básicamente el lado occidental quedó solo. Dice que después del 476 ya no estamos hablando de decenas y de cientos de años, sino ahora estamos hablando de miles de años, porque la profecía se dio aproximadamente en el año 600 antes de Cristo y ya estamos hablando de casi 500 años después de Cristo. O sea, esto está ocurriendo 1000 años después.
El imperio no iba a ser conquistado, sino que se iba a deshacer o a dividir. ¿Y qué iba a pasar? Familia, ¿cuántos dedos hay en los pies? Leamos. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Versículo 41. Daniel capítulo 2, versículo 41. Miren esto. Y lo que viste de los pies y los dedos, ¿cuántos dedos hay en cada pie? 5, muy bien, a veces dicen 10. 5 en cada pie, son 10 en total. Normalmente, ¿verdad? Estamos hablando de un pie normal. Hay gente que tiene 6, hay gente que tiene 4, estamos hablando normal. Y lo que viste en los pies y en los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino que dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora, ¿por qué le explico esto y por qué le digo esto? Porque, familia, nos dice que cuando Roma cayó, el lado occidental del Imperio Romano, después del año 476, se dividió en ¿cuántas partes? En 10 dedos de los pies. Cuando estudias la historia, familia, y te das cuenta que después de la caída del Imperio Romano, el lado occidental se dividió ¿en qué? En 10 naciones, en 10 reinos. Yo diría amén. Gloria a Dios. Amén. 1000 años antes de ocurrir, ya Dios lo había revelado en el sueño de Daniel capítulo 2. ¿Y cuáles son esas 10 naciones o esos 10 reinos que se levantaron después de la caída del Imperio Romano en el lado occidental? Aquí están los visigodos, los anglosajones, los francos, los alemanes, los burgundios, los lombardos, los suevos, los ostrogodos, los érulos y los vándalos. Ahora, de esos 10 naciones conocemos 7 muy bien: España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal. La pregunta es, ¿y quiénes son los ostrogodos, los vándalos y los érulos? ¿Por qué no conocemos esas naciones? Más adelante, en el segundo tema, en el culto divino, cuando entremos a Daniel capítulo 7 y los próximos libros de Apocalipsis, vamos a ver exactamente qué es lo que está explicando. Nosotros nos estamos concentrando en esta primera parte, en esta visión introductoria. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, regresando a los pies. Porque ¿qué es lo que sucede en los pies? Que hay una unión de ¿qué? ¿Que hay una unión de qué? De 2 elementos. ¿Cuáles son los 2 elementos? De hierro y de barro. Entonces, hasta ahora hemos visto que los metales representan estos poderes o estos reinos políticos. Significa que el barro cocido tiene que representar algo de una naturaleza diferente a esos reinos. Ahora, ¿qué representa el barro en la profecía? Nosotros no tenemos que venir a tratar de inventarnos nada de esto, familia, nuevamente. ¿Qué representa? Ya sabemos lo que representa el hierro. ¿Qué representa el barro? Pues, familia, Isaías capítulo 64, versículo 8 dice: Señor, tú eres nuestro Padre y nosotros somos ¿qué? Barro. Y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cuando Dios creó a Adán, ¿de qué lo creó? De barro. Aquí dice que nosotros somos barro. En otras palabras, ¿qué representa el barro? El barro representa el pueblo de Dios o la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué le pregunto? Porque cuando miramos los pies, entonces, si hay, y noten algo, el orden, está el hierro que representa los poderes políticos, pero se le pega el barro al hierro. Ahora, hay una unión aquí entre el hierro y el barro. Y si el barro representa a la iglesia y el hierro representa a los poderes políticos, representa entonces que en los pies hay una unión entre ¿qué cosa? Entre la iglesia y el Estado, o entre la religión y la política. Pero le pregunto, ¿la iglesia y el Estado se pueden unir? No. ¿Por qué? Porque no mezclan. Dios no creó ambos con ese propósito. Y Cristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 22, del 17 al 21. Le preguntaron sobre la moneda de César y le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Paga tus tributos, sigue las leyes romanas, sigue la ley civil, pero también ¿qué? Tú sigue la ley de Dios. Paga tus da tus diezmos y tus ofrendas. ¿Están conmigo?
¿Qué está diciendo Cristo? Jesús está estableciendo una separación de iglesia y Estado. No está diciendo que nos rebelemos en contra del Estado. Está diciendo, tú reconoces y honra al Estado y también la iglesia. ¿Están conmigo? Pero no me mezcles las dos. ¿Cuál es el problema en los pies de la imagen que estamos viendo, familia? Es que une, ¿qué cosa? Une la iglesia con el Estado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Une la política con la religión y le voy a mostrar en esta tarde que ese es el peor momento para la iglesia. Ese es el peor momento de la humanidad. Por eso es que vimos que los metales, los valores iban cayendo, el amor se irá enfriando y la fuerza iba fortaleciendo, la maldad se iba a fortalecer. En los pies es donde está la culminación, es donde está la cúspide de la maldad entre la unión entre la iglesia y el Estado en el tiempo del fin. ¿Están o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, le voy a, para ir terminando. Hasta ahora, ¿cuántas etapas hemos visto de esta profecía inicial? 6 etapas. Primero la cabeza de oro, Babilonia. Luego Medo-Persa. Luego el imperio de Grecia. Luego el imperio romano. Luego, ¿qué dice? Que el imperio se iba a ¿qué? Se iba a dividir en dos primero. Occidental y oriental. Pero luego dice la 6ª etapa que se iba a dividir el lado occidental en cuánto? En 10. ¿Están conmigo? Pero falta una parte. ¿Qué es lo que falta, familia, de esta profecía? La gran roca o la gran piedra que no es cortada con mano humana y pega ¿en dónde? ¿En la cabeza? En los pies. Le hago una pregunta. ¿Qué representa esa gran roca o esa gran piedra que cae y destruye y acaba con los reinos? Porque recuerda que esta profecía es hasta los tiempos del fin. Amén. ¿Qué representa, familia? 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? La roca era Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Esa roca, familia, que cae y acaba. Recuerda que esta unión del Estado de la iglesia se va a estar viendo en los tiempos finales, en los postreros tiempos, pero va a venir esa roca a destruir lo que representa, familia. Esa roca, esa piedra que vendrá en los postreros tiempos representa la segunda venida de Cristo. Amén. La segunda venida de Cristo que iba a destruir y acabar. Y dice la profecía que cuando esa roca pegue o cuando esa roca caiga sobre la tierra y deshaga los reinos de la tierra, dice que esa roca se levantará un gran monte. En otras palabras, ¿qué cosa? El gran reino eterno, la nueva Jerusalén celestial que durará para siempre y por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es tan increíble y tan emocionante, familia? Hay mucha más información que no nos da tiempo a decir. Todo eso está en las notas mías. Le voy a enviar las notas. Si usted no me ha dado su correo electrónico, por favor démelo. Igual las personas que nos están viendo por Conexión Juvenil TV o los que nos están escuchando también, envíen su correo electrónico y nosotros le enviamos todas estas notas y toda esta información de todo lo que hemos presentado. Le voy a enviar toda esta información. ¿Están conmigo? Amén. ¿Por qué es tan fascinante esto? Miren esta cita. Esta profecía, hablando de Daniel capítulo 2, es evidencia de la presencia del Dios verdadero. Nos demuestra de una forma muy real y concreta, mediante los eventos de la historia, que hay un Dios en el cielo y el que tiene cuidado de los asuntos humanos. ¿Cuántos tienen amén? Podemos ver su mano en la historia y podemos verificar la interpretación profética para determinar su exactitud. Podemos analizar los 2500 años de historia que han transcurrido desde la visión e interpretación de Daniel Nos y ver si estos eventos sucedieron así. Pregunta, ¿sucedieron o no sucedieron así? Eso no es. Familia, cada una de las primeras 6 etapas han pasado al pie de la letra. Babilonia se levantó y cayó. Los medios y los persas se levantaron y cayeron. Grecia se levantó y cayó. El imperio de Roma se levantó y cayó. Luego fue dividido el imperio del imperio romano en este y en el lado este y en el lado occidental. Y luego fue dividido en 10 dedos de los pies. Eso ocurrió 1000 años desde este sueño en Daniel capítulo 2. ¿Cuál es el único evento que falta para el final de esta profecía? La segunda venida de Cristo. ¿Qué me dice eso a mí? Que si todos los primeros 6 etapas ocurrieron exactamente al pie de la letra, significa que la séptima, que es la venida de Jesucristo, viene muy pronto por ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y por eso dijo Dios,
En Isaías capítulo 46, 9 al 10, yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, porque yo anuncio desde un principio lo que está por venir y doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos confirmar eso por medio de esta profecía? Una profecía sumamente fascinante. Y les recuerden, es la llave maestra. ¿Por qué? Porque en el próximo tema vamos a utilizar esta llave, esta profecía, que es la que nos va a abrir para entender y comprender las profecías finales sobre el anticristo, la bestia, la marca de la bestia y la imagen de la bestia. Esta es la profecía clave, esta es la profecía inicial para poder entender todo lo demás. ¿Cuánto le quieren dar gracias al Señor por todo esto? ¿Sabe lo que me enseña esta profecía por encima de todo? Que Dios está en control. Amén. Dios sabe lo que va a pasar. Dios, entonces, ¿qué está esperando de nosotros? Está esperando que le entreguemos nuestra vida para Él tomar control de nuestra vida también y también dirigirnos rumbo a la Canaán celestial. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta profecía tan increíble. Solamente tuvimos un poco de tiempo, Padre, para tratar de explicar esta profecía tan increíble y tan fascinante que tú nos has presentado en esta mañana, Padre. Te damos gracias porque eso nos da confianza, le da credibilidad a tu palabra, le da veracidad a tu palabra y le da autenticidad, sabiendo y entendiendo que podemos confiar en tu palabra y que tú hace 2700 años ya habías explicado las cosas que iban a acontecer hasta el tiempo del final. Gracias, Padre, porque solamente estamos empezando, estamos mojando los pies, entrando a las aguas proféticas para tú seguir revelándonos las cosas que están aconteciendo aún hoy y las que faltan por acontecer. Eso lo seguiremos estudiando más adelante, Padre, pero te damos gracias porque tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos ha revelado estas cosas. Pero más que nada te damos gracias por tu Hijo Cristo Jesús, quien hace posible que podamos tener una oportunidad para morar nuevamente en tu presencia. Gracias por esta oportunidad y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, familia. Y de esta manera culminamos con esta primera presentación del pastor Carlos Muñoz aquí en la Iglesia Adventista de Kingwood. Y para aquellos que nos estén viendo y estén alrededor de este área, de esta ciudad, nos gustaría que nos pudieran acompañar. Nosotros, especialmente Conexión Juvenil, venimos desde Houston, así es de que si te encuentras en esta hora sintonizándonos desde la ciudad de Houston, también estás a tiempo para poder venir hasta este lugar y poder disfrutar de estos temas. Me gustaría compartir la dirección. Estamos localizados en la 22388 Fort Road, Porter, Texas 77365, así es de que nos puedes acompañar y juntos poder ser bendecidos por estos temas y poder crecer y aprender mucho más acerca de las profecías. Me gustaría recordarles que durante la semana hemos tenido diferentes temas que van explicando diferentes puntos de la profecía que muchas veces nos preguntamos, o especialmente en qué tiempos en verdad estamos viviendo. Así es de que nos gustaría invitarles a que pudieran ir a nuestra página de YouTube como Conexión Juvenil TV, y ahí van a encontrar cada uno de los temas que hemos grabado aquí en vivo, que hemos tenido programaciones en vivo que hemos tenido aquí en esta iglesia. Van a encontrar cada uno de ellos ahí. De la misma manera van a encontrar muchos más temas, como temas de salud, tema para jóvenes, para niños, para mujeres, para hombres. Van a encontrar una gran variedad y les invitamos a que puedan ir y revisar cada uno de esos temas, porque estamos seguros de que les va a ayudar de gran manera en su vida espiritual. Así es de que de esta manera nos gustaría estar ya cerrando esta transmisión, pero recordarles que vamos a estar de vuelta a partir de las 11 de la mañana en unos 30 minutos, y vamos a tener el segundo tema de este día sábado aquí en la Iglesia Adventista de Kingwood. Vamos a tener 3 temas el día de hoy. Ya tuvimos el primero, el segundo va a ser a las 11 de la mañana y el tercero y último de este día va a ser a las 5:30 de la tarde. Así es de que esto no termina el día de hoy, va a seguir continuando durante la semana. Así es de que nos queda mucho por qué aprender, nos queda mucho por qué experimentar y nos queda mucho para
poder enterarnos en verdad en qué tiempos estamos viviendo. Y muchas gracias al pastor Carlos Muñoz también, que nos está dando y nos está explicando cada uno de estos temas. Y para recordarles también de que si les gustaría a ustedes adquirir alguno de estos temas, la documentación, todo lo que él está presentando en estos días, lo que ha estado presentando durante la semana y lo que presentó en esta mañana, usted puede dejar su correo electrónico en los comentarios y nosotros vamos a hacerle llegar ese correo electrónico al pastor, y él va a poder hacerles llegar cada uno de los temas que ustedes desean, para que ustedes también puedan seguir estudiando y puedan seguir creciendo espiritualmente. Y ese es el propósito. Nosotros como Conexión Juvenil TV ya estamos trayendo ese mensaje a usted. El trabajo suyo es poder utilizarlo de la mejor manera y poder compartirlo de la misma manera. Así es de que los vamos a ver en unos 30 minutos. Vamos a cerrar la transmisión para no ser tan larga esa transmisión, pero vamos a estar de vuelta con el segundo tema del pastor Carlos Muñoz aquí en la Iglesia Adventista de Kingwood. Así es de que estuvo con ustedes Stuart Guinea, y bendiciones.